Yo quiero seguir con el tercer mensaje ahora, hoy, acerca del Espíritu Santo, o sea, de la persona de Jesús y el Espíritu Santo. La relación entre ellos dos, ya hace dos mensajes atrás comenzamos con este tema. Y hablamos de cómo vemos a la persona de Jesús y a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso tiene gran importancia porque mucho de lo que nosotros hacemos y de lo que creemos depende de ello. Depende de cómo le vemos a Jesús y cómo le vemos al Espíritu Santo. En el último mensaje hablamos, o sea, de que Jesús vivió por el Espíritu Santo porque eligió no depender de sus propios atributos divinos. Hablamos de diferentes maneras en las cuales Jesús se limitó a sí mismo, haciéndose humano, haciéndose hombre. Hablamos de que Jesús no estuvo en todos los lugares al mismo tiempo, sino que se limitaba en donde, o sea, a un lugar, a un momento. Sin embargo, sabemos que Dios es omnipresente. Luego hablamos de que Jesús careció de conocimiento y Él tenía que crecer en sabiduría, así como tú y yo. Él no nació con una inteligencia sobrenatural. Él no nació sabiéndolo todo. Él tenía que crecer en sabiduría, nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Tercero, Jesús tenía necesidades fisiológicas humanas, como por ejemplo tenía hambre, tenía frío, tenía calor. Sin embargo, Dios es autosuficiente. Jesús experimentó las emociones más oscuras de la humanidad. Él también tuvo que pasar por tentaciones como tú y yo. Dice la palabra que Él sufrió todas las tentaciones que el humano pueda experimentar. Jesús aprendió la obediencia, no a través de la desobediencia, pero a través del sufrimiento. Y Jesús murió, así como todos nosotros también tenemos que morir. Él tuvo que morir. Y hoy vamos a ver el tema de la humanidad de Jesús una vez más, antes de enfocarnos más en la persona del Espíritu Santo. Específicamente quiero hablar de los milagros que Jesús hizo, porque a menudo esto es un punto que se utiliza para decir, bueno, esta es la confirmación de que Jesús era Dios, porque Él hacía milagros. Pero no es así, y lo vamos a ver hoy. Para determinar si hay una categoría de milagros reservados solo para que Dios los realice, vamos a comparar los milagros de Jesús con otros milagros. Y quiero dar una advertencia acá, claro que sí, cualquier milagro que experimentamos es de Dios. Porque como dice en Éxodo capítulo 8, 19, este es el dedo de Dios, decía el faraón. No hay de otro, o sea, decían los egipcios. Eso es el dedo de Dios lo que está ocurriendo acá. Un milagro siempre es el dedo de Dios. Nunca es el hacer de una persona. Porque una persona no puede, un humano no puede hacer milagros. Siempre es Dios haciéndolo a través del hombre. Y los milagros que Jesús hizo, vamos a ver hoy que ninguno de los milagros que Él hizo fue algo en particular, algo diferente o algo más grande que algún milagro que otras personas hayan hecho. El primer milagro es el de las sanidades que Jesús hacía. Jesús sanaba a los enfermos. Hay numerosos ejemplos de eso, no vamos a entrar en los diferentes ejemplos. Sabemos que Jesús por donde iba, sanaba. Y sanaba a muchas personas. Sin embargo, también hubo otras personas que sanaron, incluso antes de Jesús. Tenemos el ejemplo de Eliseo, quien curó a Naamán de la lepra, sumergiéndolo en el río de Jordán 7 veces. El ejemplo de Isaías, quien curó al rey Ezequías, que estaba al borde de la muerte. Sabemos que Jesús envió a sus discípulos también después a realizar milagros de sanidad, incluso de resucitar muertos y expulsar demonios. En Mateo 10,
Verso 8, él decía, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a todos los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Después vemos ejemplos también de cómo ellos cumplían con eso. También después, Pedro y Juan sanaron a un inválido en Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 5 vemos que hasta incluso la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ni de Jesús escuchamos eso. Entre otros, a quienes Pablo sanó, también estaba el padre de Publio, quien estaba muy enfermo. Y la lista sigue. Vemos cantidades de ejemplos de personas en la Biblia quienes también sanaban. El segundo milagro que Jesús hizo, que resucitaba a varias personas de los muertos. Por ejemplo, resucitó a Lázaro. Y aunque eso sí fue algo muy particular, algo muy especial, mediante mucha gente creían en él, no fue la primera vez que alguien había resucitado a un muerto. Eliseo también resucitó al hijo de una viuda. Leemos de ello en 2 Reyes 4. Ya leímos en Mateo 10, versículo 8, que Jesús esperaba de que sus mismos discípulos lo harían. Pedro después resucitó a Dorcas. Pablo resucitó a un joven llamado Eutico. Y Hebreos nos dice que hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Entonces, no solamente Jesús había resucitado a los muertos, también había otras personas que habían resucitado a otros de la muerte. Otro milagro que Jesús hizo fue su aparición a través de puertas cerradas. De repente Él aparece entre los discípulos quienes estaban atemorizados después de todo lo sucedido, después de la resurrección, ¿no? Y Jesús de la nada de repente aparece. Sin embargo, hay otros casos, o sea, hay casos similares de otras personas. Eliseo fue testigo de cómo Elías fue transportado al cielo en un torbellino. Después el Espíritu Santo levantó físicamente a Ezequiel y lo transportó a los exiliados en Tel Aviv, cerca del río de Quebar. Leemos de ellos en Ezequiel 3, 12 al 15. Los apóstoles fueron encarcelados. Habían agarrado un montón de los apóstoles, no dice cuánto de ellos, o si todos los 11 que se habían quedado, los habían encarcelado, los habían echado en la cárcel para que el siguiente día tenían que aparecer para su juicio. Sin embargo, a la noche, de repente aparece un ángel y les saca de la cárcel. El día siguiente, cuando se van para buscarle a los apóstoles, no están ahí. Las guardias que estaban guardando las puertas estaban ahí, las puertas estaban llaveadas, estaban cerradas, sin embargo los apóstoles no estaban, desaparecieron, sin que ellos lo vieran. Entonces, no solamente Jesús pasó, o sea, pudo trasladarse a otros lados, sino que también Dios lo ha hecho con otras personas. En otra ocasión, un ángel del Señor apareció de manera similar también a Pedro en la noche, quien estaba encadenado entre dos soldados. Él estaba con cadena a un lado a un soldado y al otro lado a otro soldado. Y de repente nomás aparece un ángel y le dice, ven. Y las cadenas se le caen, los soldados no se dan cuenta de nada y él sale caminando como si fuera nada. Felipe fue transportado desde su cita con el eunuco etíope a un lugar llamado Azoto. Leemos de ello en Hechos capítulo 8, 39 al 40. Entonces vemos otros ejemplos también de este milagro. El siguiente milagro es que Jesús caminaba sobre el agua, y eso tampoco superaría a otros milagros similares, como por ejemplo estos de ser transportado de tal forma. Si uno puede ser transportado de un lado a otro lado, yo creo que también uno puede caminar sobre agua, ¿no?
No tenemos otro ejemplo en la Biblia de otra persona que caminó sobre el agua. Lo que sí tenemos es el hacha de Elías, ¿verdad? Que flotó sobre el agua, que le hizo flotar sobre agua. Otro milagro de Jesús fue la multiplicación de pan para alimentar a miles en dos diferentes ocasiones. En una ocasión Él alimentó a 5,000 hombres, más mujeres y niños. En otra, 4,000 hombres, más sus familias. Aunque fue en una escala mucho menor, Elías realizó un milagro similar con la viuda de Sarepta, que cuando se le terminó toda su comida, le instruyó para buscar frascos y llenarlo con el poco de aceite que ella tenía, y nunca se terminaba el aceite hasta que pasaba todo el tiempo de sequía. Entonces, aunque fue un milagro tal vez en escala un poco más pequeña, pero fue algo a largo plazo, algo a más tiempo, meses. Moisés alimentó a los israelitas con maná durante 40 años y les dio 2 veces agua para beber de una roca. Nada menos de un milagro. Y así podíamos seguir los ejemplos. Hasta también hoy día escuchamos de ejemplos parecidos, donde de repente comida se ha multiplicado y Dios ha dado de comer a más gente mediante las mismas, o sea, mediante personas físicas hoy día aquí. Entonces este milagro tampoco prueba de que Jesús es divino, de que Jesús es Dios. Jesús también calmó el viento y las olas. Y este es uno de los milagros que algunos utilizan como para decir, no, este es el milagro que es diferente a todos los demás porque involucra la naturaleza, involucra las fuerzas de la naturaleza y cambia las leyes de la naturaleza misma. Y que eso solamente Jesús podía hacer. Y aclaro otra vez, todos los milagros los hace Dios, ningún humano. Sin embargo, aquí hay varias cosas importantes que debemos decir sobre este milagro en particular. Primeramente, otros seres humanos también realizaron milagros en la naturaleza del mismo nivel que Jesús. Ahí tenemos varios ejemplos en la Biblia. El de Moisés, todos se recuerdan, Moisés, ¿qué hizo? Dividió el mar rojo, ¿no? O sea, eso es menos grande de dividir el mar rojo que de calmar una tormenta. Una tormenta, tal vez incluso podríamos decir eso es más grande, porque calmar la tormenta, eso es, o sea, la tormenta en algún momento pasa luego. En algún momento podríamos decir, bueno, fue coincidencia nomás, porque suele pasar que hay una tormenta y de repente dentro de poquito tiempo ya se calma, ¿verdad? Entonces podríamos incluso decir que fue coincidencia. Pero ¿los mares alguna vez se dividen? Yo no he visto, y creo que vos no has visto, ¿verdad? Nunca pasa. Josué dividió los crecidos ríos del Jordán para que se amontonaran río arriba, para que los israelitas podían pasar a la tierra prometida. Eso tampoco he visto. También ordenó una sequía con una palabra y luego la invirtió. Luego llamó fuego del cielo. Luego tenemos las plagas egipcias, a los cuales llamaron señales milagrosas que realizó Moisés. Estas plagas son milagros que afectaron las fuerzas de la naturaleza. Otra vez vemos que Jesús no fue el único quien hizo milagros que afectaron la naturaleza. Tenemos las diferentes plagas, plagas de granizo. Tenemos la plaga de las ranas, tenemos la plaga de las tinieblas. Dice que fue tan denso las tinieblas que se podía palpar la tiniebla. Increíble, imagínense eso. Nosotros nunca lo hemos experimentado. Aun si nos ponemos en una pieza totalmente cerrado donde no entra nada de luz, todavía no fue tan oscuro como lo que ellos vivieron en ese tiempo. Luego la plaga de los mosquitos, las moscas, las langostas, todos afectaron el curso de la naturaleza.
Tenemos otro ejemplo también, el ejemplo de Josué, quien ordenó que el sol y la luna se detuvieran mientras que estaban de guerra. En Josué 10, 12 al 13 leemos ese día en el que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas. Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de ahí por casi un día entero. Caramba, ¿verdad? Eso tampoco pasa. Entonces esos son milagros que podríamos decir que en escala son incluso más grandes que este milagro de Jesús, quien calmó el viento. Y un último ejemplo acá es el de Isaías, quien hizo no solamente parar el sol, dice que él hizo retroceder la sombra del sol 10 pasos. Segunda de Reyes 20, 11 dice: entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 peldaños en la escalinata de Acaz. Increíble. Pero ¿por qué entonces los discípulos, algunos dicen no, pero los discípulos cuando estaban en el barco y Jesús calma la tormenta, los discípulos entonces se asombran, dice, y dicen: ¿y quién es este que hasta la naturaleza misma le obedece? Hasta los vientos le obedecen a él. Pero esa palabra tenemos que considerar, no, lo que los discípulos están diciendo no es que es este milagro más grande que todos los demás, sino que lo que ellos están declarando aquí es: hasta el viento también le obedece, o sea, todo le está obedeciendo. En conclusión, podríamos decir, ninguno de esos milagros en sí realizados por Jesús muestra evidencia de ser cualitativamente superior a cualquier otro milagro realizado por otros hombres. Ahora, la cantidad de milagros que él hizo es una de las confirmaciones de que él es el Mesías prometido. Porque él hacía milagro tras milagro por donde él iba. Eso es una de las confirmaciones de que él era el Mesías prometido. Y sabemos que los judíos estaban esperando a alguien quien haría por lo menos la misma escala de milagros que las de Moisés. Porque Moisés mismo dijo: viene después de mí un profeta como yo. Pero nos sobra un milagro, un último milagro de lo cual no hemos hablado hasta ahora, y es el de su propia resurrección. Este milagro sí prueba, sin lugar a dudas, la deidad de Jesús. Este es el único milagro que da prueba de su deidad, pero ocurrió recién después de su muerte. Y una vez más fue el Padre quien le resucitó mediante el Espíritu Santo. Pero en todo su tiempo de Jesús en la tierra, Él se limitó en todo sentido a la capacidad humana. Y si Jesús supo humillarse de esta manera, limitarse de esta manera, depender 100% de Dios, depender 100% del Espíritu Santo, tenemos un gran ejemplo para nosotros. Si Él en alguna manera hubiera practicado su divinidad en esta tierra, ya no podría más ser nuestro ejemplo, porque eso no podemos hacer. Pero porque Él se limitó el 100% a hacer solamente lo que tú y yo podemos hacer, Él es un ejemplo de 100% para toda nuestra vida. Entonces, todo lo que Él hizo, no estoy diciendo que nosotros tenemos que hacer todo lo que Él hizo, porque no podemos hacer la cantidad de milagros que Él hizo, no podemos hacer la cantidad de cosas que Él hizo, no podemos predicar como Él predicaba, no podemos llegar a tener esa misma sabiduría, porque ya comenzamos mal. Nosotros comenzamos con una naturaleza pecaminosa. Él comenzó su vida sin pecado.
Pero Él es el perfecto ejemplo en todo sentido, a lo cual nosotros tenemos que aspirar. Aspirar a ser así como Él es. Depender el 100% de su Espíritu Santo y podemos hacer las mismas obras que Él hizo. Yo quiero orar una vez ahora con ustedes y después les voy a invitar a ponerse en grupos y vamos a tener una pequeña práctica todavía, pero primero déjeme orar y después nos dividimos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser Dios en nuestras vidas y, Señor, por permitirnos tener esa relación contigo, por darnos al Espíritu Santo, por darnos, Señor, esta posibilidad de poder ser así como tú eres, Jesús. Que tú fuiste el perfecto ejemplo para nosotros. Te agradecemos por ello. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ver las áreas de nuestra vida que aún no hemos entregado por completo a ti. Pedimos, Señor, que tú nos perdones. Y, Señor, que nos ayudes a entregarnos completamente a tu Espíritu para que tú puedas obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tómense un momento para ponerse en grupitos. Si prefieren hacerlo en pareja, pueden hacerlo también en pareja. 2, 3 personas máximo. Y cuenta de un milagro que recibiste o que Dios hizo mediante tuyo. ¿Sí? La cuenta de algún milagro que Dios hizo en tu vida o que Dios hizo a través de tu vida. Y si no te viene nada, entonces cuenta de otro milagro de lo cual has escuchado. ¿Ven? Y después oren unos por los otros. Después de un rato vamos a terminar con una canción.